Hola, ¿qué tal, mis queridos hermanos y amigos que nos escuchan? Este es su segmento, Reflexiones, como siempre, con la Biblia en la mano, que en el día de hoy, con la ayuda de Dios, vamos a continuar el estudio de aquí que hemos estado impartiendo del libro de los Hebreos, la carta a los Hebreos. Y hoy vamos a seguir, a continuar lo que es el estudio que estábamos dando del capítulo 8. Nos quedamos en el capítulo 8 del 1 al 6, donde decíamos que hablamos del mediador de un nuevo pacto. Y hoy vamos a continuar donde ese mediador de un nuevo pacto ¿eh? es Cristo. O sea, Cristo es mediador de un mejor pacto. Y cuando hablamos de pacto en la primera tomo que hemos estado dando, porque esta es la segunda parte, decíamos que habían diferentes pactos que hizo Dios con el hombre. Mencionamos los pactos y realmente los pactos son una gran ayuda para entender el desarrollo del Antiguo Testamento y la persona y obra del Mesías, o sea, Cristo Jesús, en la, en, en la Biblia se entiende por pacto o testamento. Ambas palabras indican acuerdos, alianza o promesa. Tales contratos pueden establecerse entre los hombres o entre Dios y los hombres. Cuando se mencionan los pactos, se tienen en cuenta 8 pactos entre Dios y la humanidad. En este sentido, un pacto es una declaración de los propósitos y designios que Dios promete cumplir. Cuando la respuesta humana a esos propósitos es obediencia, hay bendiciones. Cuando es desobediencia, hay disciplina. Y yo repito, cuando la respuesta humana a esos propósitos, ese pacto, es obediencia en estos pactos, hay bendiciones, porque se está cumpliendo. Pero cuando hay desobediencia, hay disciplina. Realmente, los 4 primeros pactos fueron hechos con personas, pero pueden aplicarse a toda la humanidad. Los 4 últimos pactos fueron establecidos con la nación de Israel, ¿verdad? El primero de los pactos bíblicos que se define, ¿verdad? Que estuvimos hablando en el primer estudio que hablamos, se define en Génesis y fue hecho con Adán y Eva antes de la caída y apropiadamente se llama o se llamó pacto edénico. Y hablamos de Génesis 1, 28 al 31, Génesis 2 al 17. Ya entendiendo esto, porque ya habíamos hablado en el primer estudio de esto, ¿verdad? Entendiendo eso, vamos ahora a leer Hebreos 8:7, que nos dice de esta manera, fíjese, dice, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolo dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que lo tomé de la mano para sacarlo de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto. Y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Dice el 11, y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, ¿conoces al Señor? Porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a su injusticia y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Y dice el verso 13 del 8, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Aquí, leyendo todo esto que hemos leído, vamos ahora a tratar de entenderlo. Cristo, mediador de un nuevo pacto. Se hizo un pacto con la casa de Israel, con el pueblo de Israel. ¿Cumplió Israel? No cumplió. Entonces, por eso viene un nuevo pacto. Y en Jeremías 31:31,
Ya lo hemos leído, lo vamos a seguir leyendo, veremos el nuevo pacto. Realmente, como el 7 comienza de la manera que dijimos, que dice el verso 7 del 8, porque si aquel primero, está hablando del primer pacto, hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Si hubiera sido sin defecto el primer pacto, estuviéramos todavía bajo los regímenes del Viejo Testamento. Pero tenemos un nuevo pacto, un nuevo pacto. Realmente, si el pacto que Dios hizo antes con el pueblo de Israel hubiera sido perfecto, no habría sido necesario, mi querido, un nuevo pacto. Y ahí es que yo le explico a muchas personas que la necesidad, la importancia del Nuevo Testamento. La Biblia no tiene Viejo Testamento y Nuevo Testamento por tenerlo. Tiene una razón de ser. El Viejo Testamento, el Viejo Pacto, fue para el pueblo de Israel y ellos no cumplieron. Entonces ahora viene un nuevo pacto y en ese pacto entramos usted y yo, mi querido. Y todos también los que quieran reconocer a Cristo como Salvador. Podemos ver a Hebreos 7, 11 y 18, que dice 7, 11 de Hebreo, dice, mire cómo dice, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún que se levantara otro sacerdote según el orden de Melquisedec y no fuese llamado según el orden de Aarón? Por eso se levantó otro sacerdote, Cristo, sacerdote para siempre, con la orden de Melquisedec, ¿verdad? Y dice el 18 del 7, queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, mi querido. Queda abrogado. El pacto mosaico dado en Sinaí dependía, ¿usted sabe de qué? De la obediencia del hombre. Éxodo 19, 5, 8. Vamos a leer a Éxodo 19, 5, 8, a ver qué encontramos. Éxodo 19, 5 al 8, mire cómo dice. Ahora pues, si dieres oído a mi voz, le dice Dios al pueblo de Israel, ¿verdad? A Moisés, y guardaré mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. ¿Qué tenía que hacer Israel? Si diere oído a mi voz, si escucharan, si obedecieran, dice el 6, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirá a los hijos de Israel, le dice Dios a Moisés. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y puso en presencia de ellos toda esta palabra que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Entonces aquí se compromete el pueblo a llevar el pacto, pero cumplió, no cumplió. Vamos a realmente a entender esto, miren. Vamos a entender esto. El primer pacto no podía justificar. Si vemos Romanos 3:20, ni santificar en este sentido era defectuoso. Vamos a Romanos 3:20. Acompáñeme a Romanos 3:20, por favor, que encontramos que nos dice la palabra. Romanos 3:20 dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley descubría el pecado. La ley descubría el pecado, pero realmente la ley por las obras de la ley, ningún ser humano sería justificado. Entonces, por el primer pacto no podía justificarse. Y Romanos 3:20 no lo dice, ni santificar, en ese sentido era defectuoso. Romanos 7, 22, 24, Romanos 8, 28, 2 y 3. El primer pacto fue enteramente eterno. Sentó la norma, pero no ofreció el poder para cumplirla. Sentó las normas, el primer pacto. Y voy a dar un ejemplo. Vayan apuntando, escribiendo todo lo que estamos diciendo, porque este estudio es muy importante.
Imagínense que en una empresa el director general, o sea, el jefe, decide implementar una nueva política de reciclaje para reducir los desechos. Vamos a decir que van a inventar algo para reducir las cosas. Anuncia para reducir los desechos. Anuncia esta política y establece normas estrictas sobre cómo debe realizarse el reciclaje. El jefe da la norma de cómo hacerlo. Sin embargo, no proporciona los contenedores de reciclaje adecuado, ni organiza un sistema de recolección, ni asigna personal para supervisar el cumplimiento de la política. Simplemente él lo anuncia. En este caso, aunque se han establecido las normas para reciclar, para hacer las cosas, no se ofreció el poder, o sea, los recursos y la infraestructura para cumplirla efectivamente. Entonces, realmente, cuando vemos eso, en el verso 8, en el verso 7 de aquí del 8, por eso dice, porque si aquel primero se hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. ¿Me entiende? Porque realmente la ley no podía santificarlo, realmente. Ahora dice el verso 8, porque reprendiéndolo dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Un nuevo pacto. Pero al ver Dios que el pueblo no le obedecía como él esperaba, dijo que venían días en que haría un nuevo pacto con el pueblo de Israel y con el pueblo de Judá. Usted puede ver a Jeremías 31 al 34. Entonces dice, no como el que hice con sus padres. Él se está refiriendo a Éxodo 19, 5 y 6 que hemos leído. Ya él había hecho un pacto con su padre, con Israel. ¿Cumplió Israel? No cumplió. Entonces, no como el que hice con su padre el día que lo tomé de la mano para sacarlo de la tierra de Egipto. Entonces, mire, un pacto de misericordia basado en la obra de Dios. Si usted ve, dice, mire cómo dice el verso 8, porque arrepentiéndolo, dice, aquí viene el día, dice el Señor, en que estableceré. ¿Usted ve? Entonces dice, con la casa de Israel y la casa de él, un nuevo pacto. O sea, estableceré, haré, pondré, escribiré, seré, tendré misericordia. No como el pacto que hice con sus padres el día que lo tomé de la mano para sacarlo de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto. Yo me desentendí de ellos, y el Señor, por lo cual ese es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón lo escribiré. Estamos hablando de eso. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Realmente, este pacto basado en la sangre de Cristo. Zacarías 9:11, él dio su sangre por nosotros. Mateo 26:28, Lucas 20:28. Vamos a Mateo 26:28, por favor. Gracias por estar ahí siempre con nosotros. Este estudio, ¿verdad? Estamos siguiéndolo. Mateo 26:28, encontramos que dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto. ¿Usted ve? Del nuevo pacto que por mucho es derramada para remisión de los pecados. La importancia de la sangre de Cristo. La importancia de que entendemos que Él es el mediador. Él dio su sangre de un nuevo pacto. Ya usted y yo estamos bajo el nuevo pacto, no el viejo pacto. No el viejo pacto, no que Él se hizo con Israel. Todas esas cosas se le pidió a Israel. Hoy en día, en el nuevo pacto, por eso vemos cómo en el nuevo pacto la ofrenda voluntaria, ofrendas voluntarias, adoración con fruto de labio, no con instrumento. Eso es un punto que vamos a seguir dándolo. Podemos ver a Lucas 22:20. Entonces, un pacto basado en la sangre de Cristo, que indica la regeneración mediante una nueva mente y un nuevo corazón. Usted puede ver al verso 10
El nuevo pacto provee perdón. Verso 12. ¿Qué dice el verso 12? Dice aquí, dice, porque seré propicio a su justicia y nunca más me acordaré de sus pecados y sus iniquidades. Implica la plenitud del Espíritu Santo. Verso 11, que dice el verso 11, y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos. Tenemos la palabra completa hoy. Esta palabra nos habla. Las palabras son inspiradas por Dios. El Espíritu Santo nos habla a través de ella. Entonces, provee perdón implica la plenitud del Espíritu Santo. Ezequiel 36, 27. Busquemos a Ezequiel 36, 27, por favor. Ezequiel 36, 27, que nos dice la palabra. 27 dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mi precepto, y los pongáis por obra. Cuando usted y yo llevamos la palabra como debemos de llevarla, estudiarla, el Señor nos está hablando, el Señor nos está guiando, y pone dentro de nosotros cómo debemos de andar, porque mi boca tiene que andar acorde con la palabra, porque mis manos tienen que andar acorde con la palabra, porque todo mi cuerpo debe estar andando acorde con la palabra. Está trabajando el Espíritu Santo. Jeremías 32, 41. Oseas 2, 18. Algunos, mi querido, es bueno explicar, ven la plenitud del nuevo pacto en la iglesia actual. Otros ven la plenitud con Israel en el futuro, en el verso 8, después de la tribulación, cuando Israel será restaurado en la tierra. Eso es lo que algunos ven. Pero cuando Cristo venga, todo se acabará. Cuando Cristo venga, tenemos que estar preparados para eso. La oportunidad es hoy. Cuando Cristo venga, todo se acabará. Ya no habrá más chance. Podemos ver a Jeremías 32, 37, 41, Ezequiel 16, 60, 62. Ezequiel 20, 37, Ezequiel 34, 25, 26, Oseas 2, 18, 20. Dice el verso 9, continuando aquí con lo que es Hebreo 8, dice el verso 9, dice el verso 9, no como el pacto que hice con sus padres el día que lo tomé de la mano para sacarlo de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Israel no cumplió. En el pasado, él tomó de la mano a sus antepasados y los sacó de Egipto y luego hizo un pacto con ellos, pero no lo cumplieron y por eso él no se preocupó más por ellos. Éxodo 19, 5 y 6, que lo hemos leído. Dice el verso 10, por lo cual ese es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Y aquí él menciona que pondrá la ley en su mente, y sobre su corazón la escribirá y será por ellos Dios y ellos serán su pueblo. Por eso, ese es el pacto que él hizo con el pueblo de Israel, que hará que su enseñanza la aprendan de memoria. Y nosotros, cuando estudiamos la palabra, el Señor no habla a través de ella. El Señor, esto es algo que ha hecho para que usted y yo nos dejemos llevar de la palabra, la aprenda de memoria y que sea la guía de su vida. Esta palabra es la guía de nuestra vida, pero nosotros tenemos que llevarla a cabo. Y dice, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo, y les juro que así será. Segunda de Corintios 3:3, Zacarías 8:8. Vamos a Segunda de Corintios 3:3, por favor. Segunda de Corintios 3:3, si usted me acompaña. Segunda de Corintios 3:3 dice, siendo manifiesto que soy carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tabla de piedra, porque ya no estamos bajo la ley de Moisés, que fue en la piedra, sino en tabla de carne del corazón.
Nosotros la palabra la tenemos, la guardamos y la vivimos. Debemos de vivirla. Zacarías 8:8. Jesús lleva a cabo su ministerio bajo el pacto de la gracia de Dios, forjado en la mente y el corazón de los creyentes mediante el poder del Espíritu Santo, o sea, mediante su palabra. De ahí que Dios estableciera un nuevo pacto en sus relaciones con su pueblo, basado no en una fuerza compulsiva eterna, mi querido, mi querida, sino en un poder que viene de adentro. Dice el verso 11 del 8, ya estamos terminando, dice el verso 11, y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo, ¿conoces al Señor? Porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Entonces, realmente ya no hará falta que unos sean maestros de otros, aunque, ¿verdad? Estamos estudiando y en los ministerios habla de los maestros y que le enseñen a conocerlo, porque todos lo conocerán desde el más joven hasta el más viejo. Y aquí puedo decir, puedo explicar, no es que no haya maestro que nos enseñe. El problema es que usted y yo sabemos, ¿verdad? Sabemos que tenemos que hacer la cosa bien y sabemos que no podemos matar, sabemos que no podemos robar. O sea, esto está grabado en nosotros. En la ley, cuando robaba a alguien, había que ir a la ley a ver qué pasaba, a ver qué le tocaba. Si mataba, vamos a ver la ley que dice. Pero ya usted y yo sabemos de por sí, en nuestros corazones, que no podemos matar, que no podemos robar. Isaías 54:13, Juan 6:45, primera de Juan 2:27. En contraste con la revelación limitada e impersonal de Israel, bajo el nuevo pacto, habrá un conocimiento completo, universal e inmediato de Dios. Un conocimiento. Dice el verso 12 del 8, porque seré propicio a su justicia y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Usted puede ver a Jeremías 31, 31, 34. Yo le perdonaré todas sus maldades, dice el Señor, y nunca más me acordaré de su pecado. Hebreos 10, 17, que nos dice, Hebreos 10, 17, y nunca más me acordaré de su pecado y sus transgresiones. Pero tenemos que obedecer al Señor. Dice el 13, ya para terminar. No estoy un poquito largo, pero es bueno para entenderlo mejor. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Cuando Dios habla de hacer con nosotros un nuevo pacto, cuando Él habla de eso, es porque considera viejo el pacto anterior. Es sencillo. Cuando Él habla de que voy a hacer un nuevo pacto, es porque considera viejo al otro. Entonces todavía hay personas que viven bajo el viejo pacto, pero está claro aquí, Hebreos 8:13. Y lo que se considera viejo e inútil ya está a punto de desaparecer. Podemos ver a 2 Corintios 5:17. De manera que si estoy en Cristo, nueva criatura es. El antiguo pacto era considerado ya antiguo, aún en el tiempo de Jeremías. ¿Usted sabía eso? 600 años antes de Cristo. Indicando que sería reemplazado eventualmente por un pacto nuevo en el cual vivimos hoy. Hoy vivimos bajo ese nuevo pacto y no en el otro. El antiguo pacto en la Biblia, también conocido como el Antiguo Testamento o la ley mosaica, se caracteriza por varios aspectos clave. Primero, la ley de Moisés incluye los 10 mandamientos y muchas otras leyes detalladas sobre la moral, el culto, la dieta, la pureza ritual y la vida social y civil del pueblo de Israel, entregadas a Moisés en el monte Sinaí. También se conoce por sacrificio y ritualismo. El sistema de sacrificio de animales era central para expiar los pecados del pueblo. El templo y el tabernáculo eran lugares donde se llevaban a cabo esos sacrificios y otros rituales. También la condicionalidad. El pacto, mi querido, mi querida, era condicional, basado en la obediencia del pueblo a la ley de Dios, y prometía bendiciones si el pueblo obedecía y maldiciones si desobedecía. También tenía
santidad y separación. Había un énfasis en la pureza, en tal siempre limpio, y la separación del pueblo de Israel de las naciones circuncidantes cercanas, ¿verdad? Esto incluía prácticas dietéticas y leyes de pureza ritual. También incluía sacerdocio levítico. Los sacerdotes, especialmente los levitas, jugaban un papel central en la mediación entre Dios y el pueblo y realizaban sacrificios y mantenían el templo. Otra cosa que mantenía el viejo pacto, promesa de un Mesías, aunque el antiguo pacto era temporal y provisional, contenía promesas y profecías sobre la venida de un nuevo pacto y un Mesías que establecería una relación más directa y permanente entre Dios y su pueblo. El antiguo pacto es visto en el Nuevo Testamento como un precursor del nuevo pacto, establecido por Jesucristo, quien según la fe cristiana cumplió y perfeccionó la ley y los profetas del antiguo pacto. Entonces, es bueno que entendamos eso. Vamos a dejarlo ahí por el día de hoy, pero realmente, fíjese, el nuevo pacto es importante que entendamos que ofrece gracia y misericordia que caracterizan el nuevo pacto que reemplaza al inadecuado primero. Este nuevo nos ofrece gracia y misericordia. Pero mis queridos hermanos y amigos, pero tenemos que obedecer la palabra del Señor. Tenemos que obedecer la palabra del Señor. Usted me preguntaría, entonces, ¿estamos qué? Estamos bajo el nuevo régimen del nuevo pacto. El nuevo pacto que el Señor hizo. ¿Y qué hacemos con el viejo? Seguimos estudiándolo. ¿Para qué lo estudiamos el viejo? ¿Como doctrina? No, como doctrina tenemos el nuevo. De eso nos hablan los apóstoles. ¿Cómo? Eso seguimos estudiando y seguimos llevando las cosas claras y siguiendo obedeciendo al Señor. Ahora, yo quiero que veamos para terminar a Primera de Corintios. Acompáñenme a Primera de Corintios 10, por favor. Primera de Corintios 10, que yo quiero terminar con eso. Si usted tiene alguna duda, fíjese lo que dice Primera de Corintios 10. Vamos a ver, Primera de Corintios 10, aquí lo tenemos. Mire, Primera de Corintios 10 dice el 6, más, Primera de Corintios 10, 6, más estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Todo lo que pasaron estos hermanos lo vemos hoy en día en el Viejo Testamento como ejemplo. ¿Por qué cayó David? ¿Por qué cayó Sansón? ¿Por qué cayeron tantos hermanos? ¿Verdad? Entonces, todas esas cosas lo cogemos como ejemplo para que no nos pase a nosotros. Dice el verso 11, 10, 11 de Primera de Corintios. Y estas cosas le acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Todo esto del Viejo Testamento lo cogemos como ejemplo, no como doctrina, porque ya eso era parte de la ley. ¿Me está entendiendo, mi querido hermano? Y ya para terminar, quiero entonces, ¿verdad? Dice el verso 13, al decir nuevo pacto ha dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Acompáñenme a Gálatas 1:10 y ya ahí terminamos. Gálatas 1:10, por favor, y mire lo que encontramos. Gálatas 1:10. Dice la palabra del Señor, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Si queremos agradar, vamos a agradar a Dios. Y Dios en su palabra nos habla y nos dice que estamos en el nuevo y no estamos en el viejo y no tenemos que traer del viejo algunas cosas que nos convienen, entre ellos diezmo y todas esas cosas, porque eso no está aquí. No es el tema prácticamente, pero eso es parte del viejo y estamos en el nuevo. Estamos en el nuevo. Ya diciendo todo esto, le doy las gracias a usted porque está estudiando con nosotros. Usted tiene todo, lo apunte, todo, busque, escriba, investigue, escudriñe
y usted verá que no vamos a llegar a puerto seguro. Lo vamos a dejar, vamos para venir en el capítulo 9, en el santuario terrenal. Gracias por su sintonía. Recuerden que lo que leímos fue la Biblia, no un librito inspirado, no lo que yo creo, sino que leímos la palabra. Gracias por su sintonía. Hasta el próximo programa. Bye bye. Sigamos con Jesús.